Bueno, muy bien, hermanos, vamos a comenzar la clase, que es en alguna medida una continuación de lo que habíamos estado hablando la semana pasada. Si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando le piden señal al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¿qué le dice a los fariseos y los saduceos? ¿Se acuerdan? Ustedes quieren una señal y la única señal que les voy a dar, ¿cuál va a ser? La señal de Jonás, profeta. ¿Cuál era? ¿Sí? ¿Cómo estuvo? ¿Qué cosa? 3 días. 3 días. En el vientre del gran pez, ¿no es así? Así estará el Hijo del Hombre, ¿en dónde? 3 días y noches. En la tierra, ¿no es así? En el centro, en la tumba, ¿no es así? Hablando de su muerte en favor de cada uno de nosotros. Y estuvimos hablando también del libro de Mateo especialmente, y de la característica que tenía este libro, que como siempre decimos, Mateo tiene esa característica de escribir su evangelio específicamente para los judíos, para los que conocían. Y entonces él cada vez que hablaba y podía y veía una señal, ponía para que la escritura se cumpliese. Para que en una manera reafirmar que la palabra dada en el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? Apuntaba al advenimiento del Señor Jesucristo. Por eso hice este pequeño machete, no es así, porque con respecto al Señor Jesucristo hay infinidad de profecías. Ahí tengo escritas más de 100 profecías que tienen que ver con Jesús, que se cumplieron en el Señor Jesucristo, que estaban relatadas o manifestadas en el Antiguo Testamento. ¿No es así? Que hablaban de la persona y de la obra de Cristo. Pero solamente vamos a tomar estas 10 o 12 que están en Mateo. En Mateo hay más todavía. Solamente vamos a leer donde dice específicamente para que la escritura se cumpliese. Y esto realmente nos habla del conocimiento que tenía Mateo del Antiguo Testamento. Porque recuerden, leer el Antiguo Testamento era muy difícil. No cualquiera podía leer, porque era un hebreo que no tenía signo de puntuación y que no tenía las vocales. Entonces estaba escrito todo de corrido. Imagínense que nosotros nos toca leer algo. Nosotros encontramos fácil un texto porque decimos San Mateo, capítulo tanto, versículo tanto. Ahora, imagínense que ustedes lean todo el libro de Mateo sin ningún tipo de división. ¿Cuánto cuesta encontrar una palabra? Por eso siempre decimos, cuando se relata aquella profecía, yo lo repito muchas veces porque a mí me impresionó, ¿no? Cuando el Señor comienza su ministerio, que está en el capítulo 4 de Lucas, dice, le dan el libro del profeta Isaías. Y entonces él abre el libro del profeta Isaías. Recuerda que era un rollo, ¿no? Eran 2 palos, una tira larga de pergamino, así de cuero de oveja o de cabra curtido, y ahí escribían, ¿no? Escribían así, escribían al revés. Nosotros jugamos de izquierda para derecha, ellos escriben de derecha hacia izquierda, ¿no es así? Cuando estaba en Palestina me costaba todo porque todo estaba escrito al revés. Cada vez que uno quería buscar algo, era todo al revés. Entonces Jesús abre, dice, y abrió el libro, dice, donde dice un párrafo, que refería al Señor cuando dice, el Espíritu de Jehová es sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los enfermos, a dar a los cautivos libertad. Es decir, cita un párrafo del Antiguo Testamento, y cuando termina, y toda la gente lo estaba mirando a ver qué es lo que quiso decir, Jesús agarra y dice, este libro, esta profecía se cumplió hoy en vuestro oído. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo esta mañana? Que
para que un escritor bíblico escribiese, para que la escritura se cumpliese, tenía conocimiento importante de la palabra de Dios. Por eso Mateo, que tenía... ¿Cuál era la profesión de Mateo? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Cobraba los impuestos, es decir, ¿qué cosa? Era una persona que tenía conocimiento, era muy observador, porque antiguamente no había una lista, ¿no? Ni te mandaban un aviso a tu casa, estás debiendo tanto, sino que él conocía a la gente del barrio, ¿no? Y entonces a cada uno le iba cobrando y iba anotando, ¿no? Cuando ustedes ven esa serie que es bastante buena, que se llama El Elegido, Chosen, ahí la figura de Mateo siempre está ¿qué? Lo muestran con una libretita para anotar. Exactamente. Por eso es interesante entonces que el libro de Mateo nos va a ayudar a nosotros a entender un poco el objetivo que tenía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento relata, por historias, ¿no? Relata el Génesis, la creación, relata el pueblo, la historia del pueblo de Israel, ¿no? Que podemos decir a grandes rasgos, voy a hacer un pequeño cuadro, ¿no? En Génesis tenemos desde la creación hasta ¿dónde? Hasta José, ¿no es así? Hasta cuando José se instala en Egipto. Y después cuando piensa en Éxodo pasan un tiempo largo, ¿no? Esos cantidad de años, uno dice que fueron 215, otro dice que fueron 400, bueno, ahí es según desde donde se toma el inicio de los 400 años. Uno dice que 400 años a partir de José y otros que son 215 años más 215, pero no importa. Lo importante es que después de Éxodo habla los otros 4 primeros libros, ¿no? Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, van a hablar de la historia del pueblo de Israel hasta que ponen su pie en ¿dónde? En la tierra prometida. Después viene Josué, que habla de las batallas, conquistar la tierra, el libro de los jueces. Después vienen los libros de Ruth, que tienen esa historia tan linda. Después viene la historia del pueblo de Israel con Samuel, ustedes se acuerdan, con el primer rey, que era el rey más lindo que había. ¿Cuál era el rey más lindo? Alto. ¿Cuál era? No, hay un rey que era más alto que le llevaba una cabeza a todos, dice. Saúl, ¿recuerdan? Y entonces, ahí hay una gran advertencia de Dios. Ustedes eligieron a Saúl, ¿por qué? Por la presencia que tenía, ¿no es así? Y Dios elige a David, ¿por qué? Por el corazón que tenía. ¿No recuerdan cuando van a elegir? Se te acabaron los hijos, le dice Elí. Y Elí que le dice, tengo uno ya, tirado en el fondo ahí cuidando las ovejas. Habrá venido con un olor el pobre. Pero bueno, y entonces relatan todo el libro de 1 Samuel y 2 Samuel, Reyes, Esdras y Nehemías es la historia. Y después de ahí aparecen los libros poéticos, ¿no? Salmos, Eclesiastés, Cantares, y después a partir de ahí, ¿no? Aparecen los libros de los profetas. Eso es básicamente el Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento habló muchas veces ¿de quién? De Jesús. Y entonces vamos a leer algunas profecías en esta mañana. No vamos a profundizar mucho, solamente algunas cosas vamos a decir. ¿Para qué? Y se las dejé escrita para que si después en sus casas ustedes puedan leerla y puedan meditarlas un poquito más, ¿no? Bueno, acá quedó una. Gracias. Las puedan meditar, las puedan leer en sus casas. Vieron que a veces cuando están aburridos, vieron que ya cuando se cansaron de dar vuelta en el teléfono, que ya no encuentran más nada, que se vieron todos los TikToks, se vieron todas las cosas que aparecen. Bueno, cuando ya están aburridos, ya leyeron las noticias 10 veces, bueno, voy a leer esto. A veces uno no les pasa a ustedes que se cansan del teléfono. Es un momento que... Bueno.
Muy bien. Vamos a comenzar. Yo quisiera leer primeramente una de las profecías que no está escrita acá, que es, todas las que vamos a ver tienen que ver con Jesús, ¿no? Y la primera se encuentra dice así, búsquenla, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, no, me equivoqué. Sí, Miqueas 5:2, ¿cómo dice? ¿Y tú qué cosa? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Muy bien. Y fíjate, acá entonces la primera profecía habla de quién? Del nacimiento de Jesús, que iba a nacer ¿en dónde? ¿En Belén? En Belén. La primera cosa importante, José y María, ¿dónde vivían? ¿Se acuerdan? Nazaret. ¿Dónde? Nazaret. En Nazaret vivían. Y entonces, si vivían en Nazaret, lo normal hubiera sido que naciese ¿en dónde? Nazaret. Pero tenía que nacer ¿en dónde? Belén. Entonces, fíjense lo que ocurre. Muchísimos kilómetros, mucho más lejos, había un emperador que se llamaba Augusto y dijo, tengo que juntar más plata. Entonces, para juntar más plata, dice, vamos a hacer un censo. ¿No? Los censos en la antigüedad no eran para ver, si bien para ver la cantidad de gente que había, pero ¿qué? Pero a ver a quién más le podían cobrar impuestos. Entonces, hace un censo, dice, bueno, este censo, cuando ustedes leen ahí en Lucas, es así, capítulo 100, Cirenio, gobernador de Judea y de Siria, ¿no? y ahí comienza a relatar, se encuentra en Lucas capítulo 2, ese relato, el mismo Lucas, busquen en Lucas, que es interesante. Lucas capítulo 2. Lucas 2 comienza diciendo qué cosa. En aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Sí, está bien, A Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Muy bien. Y entonces fíjate, tiene que ocurrir un hecho mundial para que se pueda cumplir, ¿qué cosa? La profecía. Esto es interesante, porque lo que ocurrió es, bueno, vamos a hacer un censo, y entonces, pero no es que cada uno va a ser censado en su ciudad, tiene que ir a censarse donde nació. Y entonces, ¿qué cosa? Agarró el burro José, la subió a María, porque ya estaba bastante pesada, y entonces fue, y por eso cuando llega a qué ciudad, a Belén, no había lugar. ¿Por qué? Es como que si todos los santiagueños se volvieran a Santiago. ¿Qué pasa? No entran en dónde, no entran en Santiago. ¿Sí? Porque nosotros tenemos mucha migración, siempre digo, ¿no? De la gente del interior hacia acá, hacia la Gran Buenos Aires, la capital, ¿no? Lo mismo ocurrió ese día. Fíjense cómo Dios tiene que preparar un acto, generar en una persona incrédula, idólatra, de la peor categoría, como eran los emperadores, no, que eran asesinos, mataban a la hermana, al padre, al abuelo, a cualquiera, a las esposas. Herodes mató a 4 mujeres. Desconfiaba de la esposa, el primer matrimonio con los hijos, y mandó matar a la mujer y a los hijos de la primera esposa. Eran así esa gente. Dios utiliza eso ¿para qué? Para cumplir esta profecía. ¿Cuál era la profecía? Que Jesús tenía que nacer ¿en dónde? En Belén. Y así ocurrió, nació en Belén. Muy bien, y ahora entonces vamos a tomar
Bueno, acá hay una pequeña introducción con respecto a la palabra, ¿no? Para que la escritura se cumpliese, ¿no? Cuando dice, después del primer párrafo, es importante que el verbo cumplir, habla la pleró en griego, aparece 15 veces en todo este evangelio, pero en 12 de ellas tiene el sentido directo de completar o llevar a término las profecías de las Escrituras. Y ahora las vamos a leer. ¿Pero por qué las vamos a leer? Son cosas que para enfatizar. ¿Qué significa enfatizar? Para que en nosotros se genere una conciencia. Recuerden siempre, cuando una cosa más se reitera, ¿qué pasa? Más queda. Nuestra mamá, ¿cuántas veces nos reiteró? No toqué que te vas a quemar. No toqué que... ¿Hasta qué? ¿Y cuándo aprendimos? ¿Viste que te dije? Entonces, es decir, nosotros muchas veces se nos reitera. Por eso es interesante a veces reiterar cosas en la palabra que nos van a ayudar a que nuestra fe sea fortalecida. El hecho de que nosotros meditemos en su palabra, el hecho que leamos un párrafo una vez y después lo leamos otra vez y después otra vez, tiene el objetivo de que nosotros la fe se afiance. Y hay un texto que se encuentra en Juan capítulo 20, verso 31, que muestra el objetivo de las Escrituras. Juan 20, 31. Si alguno lo encuentra, lo lee. Juan 20, 31, ¿cómo dice? Pero estas serán escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que las cosas que están escritas, ahí dice que de Cristo se podía haber escrito una infinidad de ¿qué? De libros, de cosas y de experiencias, pero solamente se escribieron unas poquitas. Si nosotros, cuando leemos cualquier evangelio, es así, tenemos un poquitito del nacimiento, una pequeña parte de un hecho de su niñez y medio adolescencia, y después de ahí donde saltamos. A los 30, al bautismo. Y después tenemos un relato bastante escueto de las cosas que hizo en esos 3 años y medio, y después tenemos los capítulos finales. Supongamos, Juan, ¿no? Fíjense, Juan utiliza hasta el capítulo 12, habla de todo lo que le pasa a Jesús, pero a partir del capítulo 13 y hasta el 21, fíjense, todos estos capítulos se ocupa de la muerte y de la última semana del Señor Jesucristo. Lo mismo ocurre con Mateo, lo mismo ocurre con Lucas y con Masí. Le dan a la etapa final de la vida de Jesús muchísima importancia, porque el objetivo ¿cuál era? La muerte de Cristo era ¿para qué? Para redimir a la humanidad. Y cuando hablamos de redimir, ¿saben a qué me refiero? A una costumbre que tenían los judíos, que era cuando algo no les pertenecía, tenían que pagar el precio. Hay una historia, ¿no? muy interesante, la historia de Ruth. ¿Quién se acuerda de la historia de Ruth? Nadie. Bueno, vamos a hacer algún resumen rápido. Ruth, ¿no es así? Era una mujer que había venido... Movita. La movita que no era... Entonces llega y la ley era que, como era viuda, se tenía que casar con el pariente más cercano. Pero ¿qué pasa? Vos la había visto a Ruth y se había enamorado de Ruth. Y entonces, ¿qué pasa? La quería como esposa, pero no podía porque estaba otro adelante. Entonces dice, la voy a redimir, voy a pagar el precio. Y entonces va y le hace una estratagema al que le correspondía. No te conviene. Después le damos lo interesante. Y entonces él paga el precio. Eso significa redimir. Redimir sería pagar. Entonces, por eso Cristo, por eso Cristo dice que es el Redentor.
¿El qué? El que paga. El que pagó el precio de qué? De nuestra Culpa. salvación. Muy bien, sí. Sí, me quedó una duda de que si al final no se sabe nada de la vida de Jesús entre sus 12 y sus 30 años. ¿Hay algo de información o...? Sí, la información era que trabajaba de carpintero. Que crecía en sabiduría, en altura y en sabiduría. Que tenía por costumbre ir ¿a dónde? Los sábados a la sinagoga. Porque dice ahí en Lucas 4, se levantó a leer como era su costumbre. O sea que se estaba instruyendo también. ¿Cómo? Se estaba instruyendo también como todos. Se instruían. Que se instruía, exactamente. Es decir, recuerden siempre, él era verdadero Dios, pero ¿qué? Pero verdadero como hombre, tuvo que aprender muchas cosas. No es que él sí. No, para comentarle a Michi, acordate que los evangelios no son una biografía. Vos agarrás, vas a estudiar Argentina, San Martín, y desde el que nació tiene el padre, la madre, qué es lo que hizo primero, es algo muy sistematizado. Acá el evangelio es una buena noticia. Entonces la buena noticia también es a partir del ministerio de Jesús. Su nacimiento, su infancia, lo que pasó en la sinagoga con sus padres, y después ese tiempo que nosotros hicimos un ministerio, ¿no? En realidad no hace el objetivo del evangelio, que es comunicar la buena nueva. Exactamente. Es decir, el objetivo del Evangelio es hablar del ministerio público, de lo que el Señor hizo y de lo que Él vino a hacer, que es morir en la cruz para nuestra salvación. Por eso, las profecías estaban dadas para que los judíos creyesen. Y tristemente, ¿qué pasó? Aunque tenían mucho. Por eso ahora cuando nosotros leamos las profecías nos vamos a dar cuenta cómo van hablando de eso. Bueno, no pierdo más tiempo porque me dijeron que son 9:10, que tenemos menos cuarto, tengo que terminar, ya me amenazaron. Sí. No, yo quería preguntar si cualquiera podía leer las escrituras. ¿Sí? Porque como decía, como era su costumbre, pero no todos lo hacían. O sea, Los judíos tenían lo que se llamaba la sinagoga. La sinagoga, ¿qué era? Había un templo donde se hacían los sacrificios, pero había un lugar de enseñanza. Y estaba el famoso Salmo 119, ¿no? El más cortito de la Biblia, el que si lo ponemos a recitar, se lo pueden aprender de memoria, el que tiene como 150 versículos. Ese salmo tiene 22 partes, que son las 22 partes del alfabeto hebreo. Entonces dicen que muchos de los escribas y de los maestros utilizaban el Salmo 119 para enseñar a leer. Por supuesto, había mucha gente que no sabía leer. Y había unos pocos que la mamá a lo mejor los llevaba de chiquito de la oreja a la sinagoga, ¿no? Y entonces los sentaban allí y entonces el maestro le repetía y le leía y le repetía y le leía hasta que después aprendía a leer. Mateo era uno de esos que había aprendido a qué? A leer. ¿No? Pero no todos sabían leer. Había muchos, por supuesto, que sabían decir. Dentro de todo, era una sociedad bastante instruida. Conocían mucho de la palabra de Dios. Por eso estaban los famosos fariseos, los saduceos, ¿no? Eran un grupo de gente muy religiosa. Y tenían, en todas esas costumbres, tenían todos los preceptos. Recuerdan, ¿no? Que el Señor, en la época de Jesús, ¿cuántos mandamientos dio el Señor? 10. Y las tradiciones que tenían los judíos y mandamientos y agregados, habían llegado como a 600 cosas. De agregarle, por eso Jesús le dice, con vuestras tradiciones, ¿qué cosa? Invalidasteis los mandamientos. Y las tradiciones. Muy bien, vamos a arrancar porque si no. Bueno, primero, ¿no? Dice en Mateo 1, 22 y 23. Se refiere al nacimiento virginal de Jesús. Entonces busquen en Isaías 1 que, a ver, vamos a hacer así. Vamos a partir acá por Rubén. De Rubén a mi izquierda buscan en el Nuevo Testamento. Y de Rubén hacia mi derecha, para allá, mi derecha es esta. O sea que Rubén lo busca 2 veces. Lo partimos al medio.
buscan en el Antiguo Testamento y los otros buscan en el Nuevo Testamento, si no, no llegamos. ¿Es así? Bueno. A ver, busquen lo de mi derecha en el Nuevo Testamento, tengan la lectura preparada, y lo de la izquierda busquen en el Antiguo Testamento. ¿Cómo dice en el Antiguo Testamento? Isaías 7:14, está ahí escrito, búsquenlo. 7:14. Por tanto, el Señor mismo. Escuche, para señal, escuche. 7:14, Reina Sí. Valera. Por tanto. Pará, ¿le encontraste, Jorge? ¿Encontraste? Ahí está. Sí. Bueno, va de vuelta, escuche. ¿Voy? Sí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien. Y llamará su nombre Emmanuel. Acá fíjense, yo esto lo transcribí, ¿no? Del informe porque ahora es más fácil, ¿no? Cuando yo era jovencito tenía que agarrar el libro, tenía que agarrar la concordancia y tenía que agarrar la Biblia y todo, y estaba como 4 horas para conformar una cosa. Ustedes ponen el texto que hablan de él, ¿pero qué pasa? Tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque a veces él incurre en errores. Acá fíjense, utilizan una versión muy nueva, y ¿cómo dice? Lo que yo les anoté acá. ¿En qué parte? Una. ¿Y cómo leyó Nilda? ¿Cómo leíste, Nilda? Escuche bien. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen. Sí, si ustedes van a una versión más antigua. Me parecía, pues yo he escuchado eso. Fíjense, la virgen. ¿Hay una diferencia entre esto y esto? Sí. ¿Cuál es? Que una virgen puede ser entre muchas las que había. Y la virgen era la que Dios había elegido. Por eso cuando se presenta delante de María, dice que salve qué cosa, la muy favorecida. Así que Dios había mirado en ella sus cualidades para ser la madre de la humanidad de Cristo. Y eso, la humanidad, sí, porque era así, porque Cristo tenía esa dualidad, era verdadero Dios y qué cosa, y verdadero hombre. Dice, la Virgen parieron, ¿en dónde? Como que hemos leído, ¿en dónde? En Belén, como dice en Mateo 21, Mateo 1, 22 y 23. ¿Buscaron? Sí. Bueno, dale. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien. ¿Emmanuel sabe qué significa? Dios con nosotros. Fíjate, eso fue escrito, ¿saben cuántos años antes? Es interesante. Yo siempre soy un enfermo de la fecha. ¿Por qué? Porque las fechas nos dan una dimensión del poder y de la gracia de Dios. Fue escrito 700 años antes. 700. Era como si, 700 años, cuando es mucho, ¿no? Si estamos acá parados, era antes de que Colón viniese a América. Para que nos veamos la dimensión del tiempo que tardó, que ya había advertido que en un momento iba a ocurrir que la Virgen, una mujer joven, iba a tener un niño. ¿Ese es el libro de Isaías? Ese es el libro, claro, acá dice Isaías, acá está anotado, Isaías 7:14. Bueno, vamos a la segunda, a ver cómo dice. Mateo 2:15, a ver, ¿quién buscó? Nosotros tenemos que buscar Oseas. ¿Cómo dice Mateo 2:15? Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Escuchen. Vuelvo a leer. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien. Fíjense, una cosa importante. Ahora vamos, lee la profecía de Oseas. ¿Quién la puede leer? Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Fíjense,
acá hay una cosa interesante. Si ustedes leen la profecía, si ustedes leen, no sé, parece que cosa, que no tiene una relación directa con quién. Lean de vuelta la profecía. Claro. Se me quedaron todos mirando. ¿Cómo? Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Fíjate, da una referencia, ¿qué cosa? Que Israel, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Israel. Parece que está relatando un hecho histórico haciendo referencia a Israel. Cuando Oseas escribe eso, Oseas escribe más o menos también en el 700 por ahí. Y también dice Egipto. Correspondiente a Egipto. Claro, porque y Egipto, ¿y cuándo habían estado presos en Egipto? Con Moisés, ¿se acuerdan que Moisés es el que los saca de Egipto, que estaban presos ahí? Bueno, eso ocurrió 1500, es decir, está escrito una profecía de 800, está haciéndose referencia a un hecho que pasó 800 años atrás, pero va a tener una proyección de 700 por años. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿a dónde llevamos esto? Fíjense, Mateo, por inspiración del Espíritu Santo, interpreta una referencia histórica. ¿Entendemos eso? Pues si ustedes lo leen, así nomás, yo leo el libro de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, y es como que se está hablando del pueblo de Israel. Pero Mateo, interpretando el Antiguo Testamento, utiliza esa frase, ¿por qué? Porque ¿qué había pasado con María y José y el niño? Tuvieron que hablar, ¿por qué? ¿Recuerdan la historia, no? Herodes, el hago rápido, Herodes, vienen los magos, bueno, el rey de los judíos, ¿dónde está? Bueno, vayan y díganme cuando lo encuentren y vengan y avísenme. Entonces esa noche los magos tienen un sueño, ¿qué dice? Muchachos, ni se les ocurra ir, porque el objetivo es matar a Jesús. Entonces se van por otro lado. Pasan los días, una semana, 10 días, salía Herodes a ver a la puerta, ¿cierto? ¿Vendrá o no vendrá? Bueno, no viene. Entonces antes de que Herodes diese la orden, dice que el ángel se aparece en sueños a José, lo puede poner en su casa, léanlo en su casa, y le dice, bueno, andate a Egipto, ¿por qué? Porque Herodes va a querer matar al niño. José agarra a María, de vuelta al burrito, el pobre burro, lo hacían trabajar, ¿no? Lo carga arriba al burro, al niño, y salen caminando. Por un desierto que ustedes ni se imaginan lo que es. Yo cuando vi dije, esto es terrible por donde caminaba la gente. No hay nada, pero nada. Kilómetros y kilómetros de arena, de tierra. Oscuro. ¿Qué? Oscuro. No, qué oscuro. Hay un sol que te cae así de arriba. No hay ni un árbol, nada. Bueno, entonces se va a Egipto, se queda en Egipto. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense lo que dice el texto siguiente. Mateo 2:17, ¿cómo dice? 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz oída en Ramá, Escuché. grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Está bien. Es decir, ahí Herodes, ¿qué es lo que pasa? Dice, ahí habla de lo que ocurre en una referencia de Jeremías. Yo no puse, si alguno la tiene por ahí bonita, puede buscar la referencia de Jeremías. ¿Jeremías cuánto? ¿Cuánto? Jeremías. Sí, ahora, no está anotado acá. Pero ¿qué es lo que pasó? Herodes, cuando se siente frustrado y engañado, ¿cuánto? 31:15. Jeremías 31:15. Anótenlo porque no se me salteó acá. Vamos a chequear. 31:15.
Sí, así ha dicho Jehová, voz de oír en Ramá, sí, 31:15. Ya no lo llaman. Jeremías 31:15. Entonces, y ahí hay un llanto. ¿Cuál era el llanto? Que Herodes decretó matar a qué? ¿A todo qué cosa? ¿De qué edad? De 2 años para abajo. Esto que nos está enseñando. Que José y María se quedaron un tiempo importante ¿en dónde? En Belén. ¿Por qué? Porque no podían llevar un niñito de meses, ¿no? Muy pequeñito, por el desierto y por el camino. Entonces Herodes calculó, no aparecieron más, bueno, vamos a tomar un margen de seguridad. Y mandó a hacer esa matanza en toda la ciudad. Por eso dice que hubo un llanto. Y ese dolor que relata Jeremías, Mateo lo asocia a la matanza de Herodes. Nuevamente. ¿Entendemos? Muy bien. Mateo 4, 14, 16. Jesús comienza su ministerio ¿en dónde? En Galilea. Siempre recuerden, ¿no? Jesús comenzó a predicar ¿en dónde? En Galilea. Todo lo que ustedes leen en el libro de Mateo, hasta el capítulo 16, tiene que ver mayormente todo lo que el Señor Jesús hizo en Galilea. Recuerden siempre, le hago el mapita, ese esquemático que siempre les muestro. Perfecto, ¿qué hago? Acá está la región de Galilea, el lago, el río Jordán, y por acá está Jerusalén y un poquito más abajo el mar. Jesús, ¿cuánto tiempo predica? 3 años y medio. 3,5 años. Dice la palabra que Jesús acá, en estas regiones que había muchas ciudades, predica durante mucho tiempo, aproximadamente por 1 año y medio, casi 2 años, en estas regiones. Por eso, toda la gente, acá casi todos los milagros, ustedes ven los milagros del pan, los milagros cuando le da de comer a la gente, cuando anda por encima de las aguas. ¿Quién caminó por encima de las aguas? Pedro, de la pesca milagrosa. Todo ocurre acá en Galilea. Acá es cuando había 2 hombres, 2 hermanos pescando, ¿y qué le dijo? Pesquen conmigo. Dejen todo, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Qué cosa? Y había otros 2 hermanos al ladito ahí, y ustedes también. Y entonces ahí, los 4, ahí con eso. Pedro, Andrés, ¿qué cosa? Juan y Santiago Jacobo. Juan, Andrés, Jacobo y Juan, sí. Muy bien. Entonces, fíjense, este texto es interesantísimo, ¿no? ¿Cómo dice? El Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Muy bien. Fíjense, eso es lo que fue escrito, Isaías más o menos, recuerden, dice que en Galilea de la gente, el pueblo vio gran luz, y si hubo una manifestación de Jesús. Por eso a Jesús lo seguía, ¿cuánta gente lo seguía? ¿1, 2? No. Recuerden, cuando un día comenzó a predicar a la mañana, a la tarde, ya la gente no sabía qué hacer, se tienen hambre, ¿y a cuánto le dio de comer un día? 5.000, y pasaron unos días, ¿y a cuánto le volvió a dar de comer? A 4.000. Leamos, fíjense lo que dice Mateo. ¿Cómo dice? Mateo 4, 14 a 16. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Bueno, ahí no va. Pará.
Fíjate, nuevamente dice, para que se cumpliese, es decir, ¿cómo se conocía, no? El Antiguo Testamento, Mateo, ¿no? Por el profeta Isaías. Y entonces ahí cita. Cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz de resplandeció. Muy bien. Fíjense en cómo nuevamente hay una referencia a cosas ocurridas. Y esto es muy interesante. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la profecía, un día tendríamos que estudiar el tema de la profecía, pero no alcanza el tiempo, ¿no? La profecía que se da en el Antiguo Testamento, a veces para buscarle la aplicación en el Nuevo Testamento, tiene cierta complicación, salvo las muy evidentes, salvo Isaías 53, que no tiene otra explicación que Cristo. Pero si ustedes toman, por ejemplo, la famosa profecía de Joel, ¿no es así? Cuando Joel toma la profecía, cuando Pedro toma la profecía de Joel en Hechos capítulo 2, ¿no? Que sus hijos verán sueños y relata todo eso. Si uno lo lee en Joel, da la sensación que va a hablar del fin de los tiempos, del gran día de Jehová. Pero Pedro la aplica a Cristo. Y así que la profecía tiene distintos niveles de aplicación. ¿Qué queremos decir con esto? Que una profecía tiene una aplicación para cuando fue dicha. Después tiene otra aplicación intermedia y después puede tener otra aplicación al final. Eso ocurre en muchos pasajes de la palabra. Y así que para que uno pueda entender en profundidad una profecía, ¿qué cosa? La tiene que estudiar un poco más detenidamente, ¿no? Por eso, lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene primeramente un valor histórico, para que fue escrito para el pueblo de Israel. Pero a su vez puede tener un valor profético que tiene que ver con Jesús. Y otro valor profético que tiene que ver con el fin. Porque muchas profecías dadas en el Antiguo Testamento era para que el pueblo tuviese esperanza. ¿Qué quiero decir con eso? El pueblo estaba agobiado. ¿Qué significaba? Fíjense, tremendo lo que les voy a decir. Fíjense, el pueblo, Israel, los judíos, ¿no es así? Solamente tuvieron momentos de paz buena, los 50 años de Salomón. Los 40 años de Salomón. Después le pasó de todo. Guerra, soldados, esclavitud, los invadían, los llevaban de acá para allá. Y entonces el pueblo estaba decaído espiritualmente. Y entonces venían los profetas a darle ¿qué cosa? Esperanza. Aliento. Entonces la profecía tiene ese objetivo, mostrarnos o darnos a nosotros una luz de esperanza. Pero ahora que nosotros vemos, como dicen los periodistas, con el diario del lunes, ¿no? Es decir, nosotros, ahora qué cosa, ¿de qué lado estamos la profecía? Del otro lado, cuando ya se cumplió. Pero la profecía ahora tiene otro valor. ¿Cuál es? La seguridad que tardaron 700 años en cumplirse algunas profecías. Y si eso ocurrió, lo que falta por cumplirse, ¿qué pasa? También se va a ocurrir. Entonces a nosotros también tiene que generar esperanza. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a confiar plenamente en la palabra. Fíjense entonces, la tierra de Zabulón y de Neftalí era acá arriba, ¿no? Eso se refiere a las tribus. Recuerden siempre, cuando Josué llega a la tierra prometida, ¿cuántas tribus había? 12. Pero se va a dividir toda la tierra prometida ¿en cuántas partes? En 11 partes. ¿Por qué? Porque había una tribu que no tenía que recibir la tierra. ¿Cuál era? La tribu de Leví, porque era la tribu que estaba destinada, ¿qué cosa? A servir a Dios. Entonces, reparten la tierra
Y acá arriba le toca a esas dos tribus, a la tribu de Zabulón y a la tribu de Neftalí. Esos eran los nombres de los hijos de quién. De Jacob. ¿Cuántos hijos que tuvo Jacob? 12 hijos. Muy bien. Vamos, damos vuelta a la página y acá tenemos otra profecía. Mateo, Jesús sanaría a muchos, ¿no? Mateo 8, 17, ¿cómo dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Muy bien, entonces cuando Jesús, ahí en Mateo 8 y lo que sigue, dice que venían a Jesús y muchos eran sanados, y hace una diferencia, y eran sanados los endemoniados y eran sanados los enfermos. Esto quiero hacer énfasis. No todas las personas que están enfermas están ¿qué? Ay, la palabra hace esa diferencia. Tristemente, a veces hay grupos religiosos, ¿qué cosa? Que vos tenés el demonio del cáncer, que vos tenés el demonio de la gripe. Eso sí, es una enfermedad. Antes se pensaba que las personas que tenían esquizofrenia o algo, las personas que las mandaban a los manicomios, claro, bueno, poseídos, tenían una claro, cosa. sí. Pero eso también, cuando la palabra como lunático se dice, ¿no? Pero también en la palabra habla que en la época de Jesús había muchos que también endemoniados. Recuerden, uno famoso, ¿cuál era? ¿Cuántos demonios tenía? ¿Por qué le decían legión? ¿Sabe cuántos soldados tenía una legión romana? Entre 4.000 y 6.000. Pobre hombre, ¿no? Cómo era atormentado. Muy bien. Volviendo. Ahora fíjense lo que dice en Isaías 53:4. Isaías 53, para todos los que estamos acá, márquenlo en su Biblia y léanlo. Es deber sabérselo casi de memoria. ¿Por qué? Porque Isaías 53 es el gran texto por el cual muchos judíos se convierten. Cuando leen Isaías y ven a Jesús, ven el cumplimiento de muchísimas de las profecías. Entre esas, esta de que él iba a sanar. ¿Cómo dice Isaías 53:4? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, fíjense, Jesús acá, haciéndose cargo de las enfermedades. Sí, Jesús, quería decir algo. No, era algo así por pasar, porque una vez escuché que para los judíos Isaías 53 está prohibido leer. Eso no es así. Los judíos leen todo el Tanaj. Lo que pasa es que cuando los leen, lo ponen, en vez de poner los sufrimientos del Mesías, como tenemos en nuestra Biblia, que arriba tiene un titulito. Recuerden, los títulos en la Biblia no son divinamente inspirados. ¿Qué quiere decir eso? Que fue una división que hicieron los estudiosos para que nosotros lo sea más fácil, nada más. Entonces, pero los judíos dicen, estos son los sufrimientos del ¿qué? Del siervo de Jehová. Muy bien. Mateo 12, 17 a 21. ¿Qué dice? Mateo 12. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Sí. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque la victoria el juicio. Entonces, fíjate ahí. Sí. ¿Vos leíste Isaías 53, Isaías 42 o Mateo? No, esto es Isaías. Isaías 42. Bueno, en Mateo dice, es lo mismo, hace una referencia, ¿me entendés? Y ahí dice, voceará, ¿saben qué significa? No gritará.
Por eso Jesús muchas veces le decía a la gente, cuando le hacía el milagro, ¿qué le decía? No le digáis nada a nadie. ¿Qué hacía la gente? Se callaba la boca. Si vos querés que alguien todo se entere, decirle, mira, te cuento un secreto, no se lo cuentes a nadie. A la media hora, más hora, te lo mandan directamente. Entonces lo hacía a propósito para que lo hicieran. Y a veces sí, a veces tiene ese doble objetivo, ¿no? Muy bien. Nos quedan 10 minutos. Vamos a tomar una más y después vamos a hacer la reflexión final. Vamos a tomar el de Zacarías, la entrada triunfal. Mateo 21, 4 y 5 y Zacarías 9, 9. Y acá tenemos otra cosa que es tremenda en el sentido de las cosas como ocurrieron, ¿no? Léanlo, a ver, ¿cómo dice? Todo esto aconteció para que se cumpliese. Mateo está leyendo, ¿no? Sí, Mateo 21, 4 y 5. Sí. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Muy bien. Fíjate, Jesús, acá es tremendo lo que ocurre. Llega la última semana. Jesús se acerca a Jerusalén. Había infinidad de gente del pueblo que creía en Jesús y entonces lo comienzan a proclamar como rey. Recuerde, en la antigüedad, sobre todo en Israel, hoy la persona que anda sobre un burro medio se la desprecia. En la antigüedad los reyes andaban en burro, porque toda la gente andaba ¿qué? Caminaba. Entonces, recuerden, Jesús se acerca a Jerusalén, ¿no es así? Se sienta sobre el burro y toda la gente, ¿qué cosa? Salió a las calles a recibirlo. Y entonces cortaban las hojas de las palmeras, las ponían en el piso, como haciéndole un camino, como haciendo una alfombra. Ya estaba, ¿qué cosa? Predicho. No, Zacarías ya lo había dicho. Ahí la referencia, ¿no es así? No la leemos porque dice casi exactamente lo mismo. Así, Mateo transcribe la profecía. Pero lo interesante de esto, fíjense, como ese día, un pueblo, 5 días antes, lo alaba como el rey, y una semana después, cuando se juntan acicateados por todos los religiosos, ¿qué le dicen? Crucifícale, crucifícale. ¿Esto por qué es importante? Porque hay un propósito. Jesús tenía que morir crucificado. Haciendo una referencia, que no la vamos a tomar esta mañana, a la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel es una profecía tremenda porque va a marcar justo el tiempo en el que Jesús va a entrar en Jerusalén. Y lo más tremendo, que dice allí que el Mesías va a perder la vida no por mano de los judíos, sino por un príncipe invasor. ¿Y ese príncipe invasor quién era? Era el ejército romano. Cuando ustedes ven el cumplimiento de todas las profecías, un día que estén aburridos, busquen el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Él le van a hacer una cuenta. Y entonces toman, dice, de la salida del edicto de Darío en Persia hasta el Mesías, hay tanto tiempo, hay 69 semanas. Y hacen toda la cuenta y cae justo, ¿saben cuándo? En el 30. Recuerden, el 30 fue el año, ¿qué cosa? En que el Señor Jesucristo muere. Eso es tremendo. Y recuerden, la profecía de Daniel fue escrita, como en el año 550. Ya estaba dicho. Entonces, vamos a concluir en esta mañana leyendo esto. Que lo anoté y no lo usamos nunca. ¿Cómo dice Juan 5:39?
a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, qué importante es ver este relato. Jesús le está hablando a los judíos de la época, ¿no? A los fariseos, a los religiosos. Y entonces dice, escudriñen, ¿qué es escudriñar? Es una leída rapidita. Buscar, ¿no? Adentrarte. Gracias a Dios, para nosotros es un poco más fácil. ¿Por qué poco más? Porque tenemos la Biblia dividida, la tenemos impresa, la tenemos en el teléfono, la tenemos en todos lados. Subtitulada, con paráfrasis. Hay infinidad, ¿no?, de maneras. Hasta la inteligencia artificial te ayuda. Pero recuerden siempre, la inteligencia artificial, ¿saben qué dice? Al final, cuidado, la IA o la AI puede cometer errores. Entonces, ustedes la usan, también tienen que compararla con la palabra. ¿Vieron? Entre una y la diferencia que hay, ¿no? Muy bien. Y acá dice, nos impulsa a mirar a cómo leo yo la Biblia. Recuerden siempre, la Biblia tiene varias formas de leer, ¿no? Yo la puedo leer. La puedo leer para informarme, ¿no? La puedo leer en forma devocional, o la puedo leer para instruir. ¿No es así? Para conocer. Nosotros generalmente la Biblia, ¿saben cómo la leemos acá? ¿Qué significa devocional? A ver, que la Biblia me ayude en algo. No tengo un peso, a ver, ¿qué manera la Biblia me ayuda? Que me mande una visión, que me mande el rayo del cielo. Claro, y nosotros, entonces para nosotros en vez de ser un libro que nos enseña, es un oráculo. ¿Saben lo que era el oráculo? Usaban los griegos, ¿no es así? El lugar donde los dioses le hablaban. Después se transformó en la bruja y después se transformó en la curandera de esta época, más o menos así. Es decir, usar la Biblia solamente con este objetivo, yo no digo que esté mal, está bien hacerlo, porque yo lo hago y todos lo usamos. Pero cuidado con quedarnos solamente aquí. Porque esto tiene, ¿qué cosa? Tiene un problema. ¿Cuál es? Si yo voy en forma de misionario y encuentro una palabra que me hace bien y una promesa, y después esa promesa no se cumple, ¿a usted no le pasó eso alguna vez? Me pasó a mí solo. ¿Vieron? Bueno, vos orás que el Señor te va a curar. No, entonces no se puede orar. Y a veces no nos curamos. No, vos orás que el Señor te va a dar prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos a veces que están por encima de nuestra necesidad temporal. ¿Qué significa eso? Una cosa es lo que yo necesito ahora, que es mi gran preocupación, y Dios a veces tiene para el ser humano, ¿qué cosa? Muchas cosas más importantes que trascienden a la vida, que tienen que ver con la eternidad. Y entonces, cuando yo me instruyo en la palabra, puedo entender la visión global o la visión eterna que tiene Dios para con la humanidad, pero también que tiene Dios para conmigo. Porque en la Biblia hay infinidad de información. Hoy, tristemente, muchos de los predicadores la usan ¿para qué? Salud, dinero y amor. ¿Cómo dice la canción? 3 cosas hay en la vida. ¿Vieron esa canción tan conocida? Bueno, Dios a veces hace eso. Pero a veces Dios no lo hace. A Pablo no lo sanó. Mirá que era importante el apóstol Pablo para el Señor, ¿sí o no? Sí. Era el que predicaba. ¿Y qué le dijo?
no vas a ver bien, quédate tranquilo. Por más que hagas esfuerzo, no vas a ver bien. Y él lo veía bien. Por eso cuando tenía que escribir, dice, mira, te escribo con una letra muy grande, como la que tengo yo acá en la Biblia, que tiene una letrota así, O tenía un muchacho al lado que él le dictaba y el chico copiaba. Es decir, Dios tiene propósito, por eso es importante que yo sea instruido. Entonces, eso es lo que me lleva a qué cosa? A escudriñar. Me lleva a leer, me lleva a entender que hay un propósito más allá de mi necesidad temporal. Dios tiene con cada uno de nosotros un propósito eterno. Y recuerden siempre, como dice allá en Efesios capítulo 2, verso 9, que Él preparó buenas obras, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito que lo tenemos que buscar. Eso no va a descender del cielo. Si están esperando el ángel que le venga a decir que lo que tienen que hacer, les tengo una mala noticia. No va a pasar. Sí. Yo tengo un muchacho, hombre grande, que me vive mandando videos porque tiene en su interior una duda. Él dice que cree en Dios, pero le cuesta mucho entender algunas cosas. Y siempre me manda videos de personas ateas que buscan textos del Antiguo Testamento, usan 2 o 3 para hacer ver a Dios como un ser malo, para alguien que hacía que la persona sufra. Entonces, cada vez que salgo con él siempre termino con lo mismo. Bueno, ¿qué le tenés que decir? Tenés que agarrar la Biblia, leer todo lo que dice. Lo que hemos leído. Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque los objetivos que decís de ese Dios vengativo, terrible, cuando le dice creo que bueno, aquí en que dice, tenés que matar a todos. A las mujeres, a los hombres, a los niños, a las vacas, a todos. A nosotros no hacemos así para atrás. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque el propósito era distinto. Era un Dios de características nacionales. Dios tenía que preservar al pueblo de ¿qué? De Israel. Y si dejaba que ese pueblo de Israel se mezclase con la idolatría de los cananeos, se iban a corromper. Tristemente después se corrompieron. ¿Me entendés? Entonces a veces Dios, vos no podés tomar al Dios del Antiguo Testamento y con esas acciones al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es otro objetivo. La predicación de Jesús fue ¿qué cosa? No a una nación, sino fue a quién. Más a todos los que le recibieron. Yo le cuento, sí, no, dale. Sí, me gustó este versículo, ¿no? Creo que es la mejor nutrición que podemos tener, el mejor alimento, porque nos trae vida eterna. O sea que es algo muy importante, ¿no? Escudriñar las Escrituras. Claro, porque a vosotros os parece que en ella ¿qué cosa? ¿Tenéis? Vida eterna. Pero fíjate, es más importante el concepto de vida eterna o el testimonio de Jesús. Porque esto dice, a vosotros os parece que tienen vida eterna, pero ellas ¿qué cosa? Dan testimonio de mí. Ahora esto ¿qué nos lleva? A relacionarnos con Jesús. Por eso cuando leímos apenas comenzamos el versículo de Juan capítulo 5, verso 20, Juan capítulo 20, verso 31, dice que las cosas que quedaron escritas fueran ¿para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida. Entonces ustedes tomen este papelito, ¿no? Léanlo en su casa y vean que esto no sea una letra muerta, sino que genere fe en cada una de sus vidas. ¿Para qué? Para poder batallar, ahora sí, contra las cosas que tenemos que a veces... Juan 20, 31. Fueron escritas, recuerden siempre, lo que quedó escrito en la palabra tiene un objetivo, que nuestra fe sea fortalecida. ¿Y para qué necesitamos la fe? Cuando todo nos va bien, que somos ricos, estamos llenos de salud, estamos perfectos, ¿ahí necesitamos mucha fe? No. Pues está todo bien, ¿viste? Por eso ¿qué dijo Salomón? No me des riqueza, no vas a hacer qué cosa.
me olvide. Uno necesita la fe cuando, y cuando a veces está en la época de angustia y de dolor. ¿Para qué? Para que por encima de todo eso yo no me rebele por lo que me está pasando y a pesar de que las cosas no me vayan bien, yo pueda tener una mirada eterna. Pueda mirar por encima de las circunstancias y pueda ver la bendita obra que Dios tiene para conmigo y que Dios tiene para toda la humanidad. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos.